Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por conectaros y por asistir a este webinar. Mi nombre es Javier González y soy el presidente de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. Y os voy a comentar primero un poco cómo vamos a funcionar, ¿vale? El formato que estamos utilizando es un formato de webinar. Entonces, por defecto, las cámaras y los micros de los espectadores están desactivados y lo que podréis hacer al final, si lo deseáis, es que os demos la palabra y podáis hablar, ¿no? Pero vuestras cámaras no se van a activar. También así, pues desde el punto de vista de protección de datos, para luego poderlo colgar, pues nos simplifica a todos. Antes de ceder la palabra a los protagonistas, que son las cuatro personas que me acompañan y que os cuenten ellos un poco el proyecto, pues sí que me gustaría un poco el comentaros, ¿no? Desde el año 2014 en nuestra federación se creó el Comité de Prevención y Seguridad y un poco, pues bueno, porque yo creo que cuando hacemos una práctica deportiva, pues lo que más nos preocupa es que esa práctica sea segura, ¿no? Y que todos volvamos sin incidentes o accidentes a nuestras casas. Si unimos esto a la promoción de nuestros deportes y que pensamos que un sitio fundamental donde hay que promocionarlos es la escuela y los colegios y los centros educativos, pues nos encontramos que a lo mejor muchos profesores y profesoras pues no se encuentran con la confianza suficiente o con la formación suficiente para poder realizar este tipo de actividades en sus centros educativos, ¿no? Entonces es un poco por lo que surgió esta idea de hacer esto, que bueno, ahora os comentará también Darío, que es el siguiente que va a intervenir, pues a través de un trabajo fin de grado de Marta que nos acompaña aquí, involucrando al colegio de Javier y luego pues contando también con el asesoramiento de Jesús de Chuspe como bombero y rescatador. Sí que me gustaría darles las gracias a ellos cuatro, ¿no? Porque sin esto pues no podría haber sido posible. Realmente son los que han llevado a cabo el proyecto. Y en el caso de Javier, pues a su centro educativo y a todos los alumnos que participaron en el mismo. Luego, bueno, los vídeos y las infografías sabéis que están colgadas ya en internet. Hoy lo que vamos a ver aquí pues es una pequeña presentación y explicación del proyecto, pero que luego toda esa documentación la tenéis ya lista en la página web y la podéis consultar. Para poder preguntar, ahí si vais al centro de vuestra pantalla más o menos hacia abajo, hay un apartado que es chat, que os ha colgado Darío la dirección donde está todo este material colgado. Y luego hay otro apartado que es preguntas y respuestas, ¿vale? Todo lo que sean preguntas, pues es mejor que lo vayáis colgando allí, porque allí se quedan recogidas y luego nos es más fácil localizarlo y ya está. La idea es que vayan interviniendo los cuatro protagonistas y al final, pues si queréis plantear alguna pregunta, alguna duda, pues bien escribiéndola en esa pestaña de preguntas y respuestas o bien pedís la palabra y os activamos el micrófono. Por mi parte, nada más. Daros las gracias y cedo la palabra a Darío para que os vaya comentando sobre este proyecto. Darío, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Javier. Pues nada, paso un momento a compartir pantalla yo también para explicaros rápidamente un poco qué es lo que vamos a ver en estos minutos y que conozcáis un poco de primera mano este proyecto. Este es un poco el orden de temas que vamos a abordar en este rato, en esta parte de la tarde de hoy. Vamos a intentar ser lo más rápidos posibles, pero hay que tener en cuenta que lo que vamos a mostrar aquí pues, es el trabajo de unos pocos años. Este trabajo, como ha comentado Javier, ya ha hecho andar en 2017
desde la Red Estatal de Educación Física en la Naturaleza y desde la propia Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, pues ya estaba Darío, surgiendo... perdona, estamos viendo tu escritorio, no estamos viendo la presentación. Vale, No vamos a sé ver por qué si no. tienes dos monitores a lo mejor conectados. Sí, sí. Un segundo. Gracias por avisar. Vuelvo a intentarlo. No sé por qué lo ha dejado de hacer. A ver ahora. ¿Qué tal ahora? Ahora perfecto, ahora está Gracias, Javier. la presentación. Nada. Bien, pues nada, como decía, surgió en ese momento, ahí tanto en la Red Estatal de Educación Física en la Naturaleza como en el Simposium sobre Seguridad con Menores y en Carreras por Montaña, se vio claramente la necesidad de una formación en este sentido, relacionada con cómo salir al medio natural y hacerlo de manera segura, pero también, y aquí es donde está quizá la cualidad más significativa de este proyecto, cómo actuar en caso de que tengamos un accidente, que es un tema que normalmente en el ámbito educativo pues, se suele eludir bastante, ¿no? Luego más adelante hemos ido viendo que efectivamente había bastante interés por estos asuntos, como por ejemplo la reunión que se hizo de deporte en edad escolar o la reunión que se celebró, la primera reunión sobre juventud y seguridad con menores. Esto lo que nos ha ido confirmando es que se trataba de un tema importante que había que abordar en clave de profesorado, es decir, que él lo entendiera el profesorado y se sintiera un poco partícipe y además creyera que es algo importante. En 2018, como ha adelantado Javier, pues se tuvo el apoyo de la Junta de Castilla y León para poder abordar este proyecto y ahí iniciamos este camino que convivió en el tiempo con otra iniciativa del Comité de Seguridad de la FEDME, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, que culminó con este eslogan, digamos, ¿no? del Código de Seguridad de Montaña, que es que la seguridad la tienes en tus manos, y con esos 5 elementos que intentan sintetizar cuáles son las ideas principales para poder salir a la montaña con seguridad. Bien, pues esas 5 cuestiones que hay que tener en cuenta estaban muy ligadas a los elementos clave que nosotros estábamos desarrollando con esta serie de vídeos y de infografías, de tal manera que el profesorado se sintiera lo más arropado y seguro posible, que son pues, saber preparar a su alumnado y saber preparar uno mismo las salidas, preparar bien el material, y en eso vamos a poner especial énfasis en llevar siempre mochila y en llevar botiquín. Aquí vamos a mojarnos en el sentido de decidir qué es lo que tendría que llevar una maestra, un maestro o un profesor de secundaria cuando sale a medio natural. Estar pendiente de la meteorología y del tiempo, saber reconocer los esfuerzos que pueden y que deben hacer nuestros alumnos y nuestras alumnas, y por último, dejar siempre registrado dónde vamos, es decir, pues dentro de, ya os lo comentará Javier, desde el centro, lo importante que es que las actividades que hacemos al aire libre fuera del centro pues queden recogidas dentro del plan del centro, ¿verdad? Bien, bueno, pues ese trabajo desde el 2017 hasta ahora pues ha dado como consecuencia estos 10 vídeos, de los cuales ahora mismo tenéis ya hasta el número 7. Nos falta, estamos trabajando en el 10º, y luego a continuación haremos los 2 específicos para menores. Y por otro lado, una serie de infografías, que aquí tenéis todas las que están relacionadas con cada uno de los vídeos, también lo podéis ver en la página web de la Federación, donde vais viendo un poco qué soporte a nivel de papel, pues lo podéis imprimir o lo veis visualmente, podéis utilizar para complementar la información que se da en los vídeos. Y como esto está orientado precisamente al profesorado y tiene que servir para que el profesorado se sienta partícipe, pues sin más me gustaría dar paso a Javier Calle. Él es profesor maestro de educación física en el centro de Tres Casas, Las Cañadas, y ha sido un centro que se ha volcado con nosotros para colaborar tanto en las grabaciones como en poner en marcha pues, algunas de las experiencias que nos han ido dando cierta seguridad para proponer este proyecto. Así que, Javier. Hola, buenas tardes a todos.
Nada, pues yo simplemente comentaros que Marta y Darío me comentaron en 2018 la posibilidad de realizar el proyecto. Yo siempre he realizado actividad física en el medio natural dentro de mis programaciones didácticas y considero que es un bloque súper importante. Y es verdad que este tipo de actividades pues siempre plantean una serie de dificultades, de riesgos y de inseguridades, sobre todo, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, pues ellos me plantearon la posibilidad de realizarlo y creo que podía ser una cosa pues, muy interesante para que sirviera para, a lo mejor, para que otros profes o otros, otros compañeros pues dieran ese paso a realizar este tipo de actividades con seguridad y tener una referencia donde a lo mejor ver si estamos haciendo las cosas bien o dónde podemos mejorar, ¿no? Que seguro que estamos haciendo muchas cosas bien, pero siempre hay muchas que se pueden mejorar. Y bueno, pues nos implicamos en ello, se lo comentamos a los alumnos de quinto y sexto, ellos encantados de participar y realizamos una serie de grabaciones y de vídeos para, para preparar las salidas. Yo creo que lo más interesante de todo es que los chicos fueron conscientes de la cantidad de trabajo previo que lleva a realizar una salida, ¿no? Que no es, venga, vale, pues mañana quedamos y salimos, ¿no? Que hay una serie de aspectos previos que hay que tener muy en cuenta y ellos fueron muy conscientes de ello. Y además también, pues, tuvieron un aprendizaje a nivel de primeros auxilios, de posibles riesgos, etcétera, que también fue muy interesante. Luego, bueno, pues faltó un poco completarlo por el tema este de la pandemia y demás, darle un poco más de tal, pero bueno, ahí ha quedado y nada más. Yo Muy paso bien, directamente a Marta, que es la protagonista con los vídeos y espero que os muchas guste. gracias, Javier. Pues ahora vamos a dar paso primero a Jesús Martín, a Chuspe, que él ha sido miembro del grupo de rescate de Castilla-León. Él es bombero del Ayuntamiento de Segovia y ha sido una de las personas que ha colaborado no solo en este proyecto, sino en otros proyectos anteriores, pues dándonos su visión desde la experiencia de múltiples rescates, muchos de ellos de montañeros que van por su cuenta, digamos, o en grupos, pero también algunos, desgraciadamente, de profesores acompañados con su alumnado, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos que había una serie de cuestiones que había que mejorar y él, pues, de primera mano lo ha vivido y nos lo va a contar. Ajá. Bueno, pues poco que añadir por mi parte. Creo que habéis dicho vosotros todo desde el principio que vi el proyecto, que me lo ofrecieron en directo. Pues bueno, me pareció súper interesante el tener una educación de base, no solo ya que los profesores supieran dónde se andaban, sino el pozo que dejáis los profesores en todos los alumnos. Es algo que a nosotros nos facilita muchísimo las cosas, el que la gente sepa que tiene que hacer tareas antes y qué tareas tiene que hacer cuando pasa algo, pues es algo eso que nos facilita muchísimo la labor. Eh, el mejor rescate es el que no se hace, desde luego. Entonces, si con la prevención evitamos cualquier percance, pues mejor que mejor. Y si además estamos preparados para ello, pues vamos a minimizar todo esto. O sea que el proyecto para adelante, que funcione. Nada más. Muy bien, gracias, Chuspe. Bueno, pues como ha comentado Javier al principio, cuando estábamos trabajando en esta línea de formar al profesorado, pues tuvimos la oportunidad y la suerte de que precisamente Marta quisiera hacer un proyecto de fin de carrera, un trabajo fin de grado, orientado precisamente a temas relacionados con la seguridad y con los accidentes. De tal modo que realizó su primer trabajo fin de grado en primaria vinculado con esto y encontramos que había muy poca formación específica sobre actuación en caso de accidentes para el profesorado. Y luego en el segundo trabajo fin de grado que hizo, que ya era del grado de infantil, pues siguió profundizando en este sentido, orientado esto a la etapa de educación infantil.
ahora mismo ya se encuentra haciendo el máster, el trabajo fin de máster, seguimos trabajando en la misma línea y seguimos viendo la necesidad y la importancia que tiene precisamente la formación del profesorado para que cada vez se vaya sintiendo más cómodo, más a gusto, que vaya perdiendo miedos, y una de las maneras más claras es saber qué es lo que hay que hacer cuando las cosas se tuercen y salen mal. También es verdad que hay que saber prevenir, pero aquí nos metemos precisamente y nos mojamos con cómo actuar en caso de accidentes. Y de ahí salieron una serie de vídeos que ahora Marta nos va a ir describiendo. Yo lo que haré es ir compartiendo en pantalla los vídeos de fondo, no los vamos a ver todos porque son muchos y son muy largos, pero ella sí nos va a introducir un poco cuál es el contenido y el sentido de cada uno de estos vídeos, que como decíamos al principio, disponéis de ellos ya en el enlace de la página web de FedMestil, en el apartado de seguridad para jóvenes y para menores. ¿Vale? Entonces, Marta, cuando quieras. Vale. Pues yo os voy a introducir un poco los 7 vídeos que ya están colgados en la página, mientras Darío les va poniendo de fondo para que les podáis ir viendo un poco. El primero de los vídeos, que es este que os va a poner, es una introducción a toda la serie que hemos hecho. O sea, lo que tratamos con ese vídeo es de dar unas pequeñas pinceladas sobre todas las temáticas que vamos a tratar para que las personas que estén interesadas se vayan a un vídeo o a otro. Y además nos parecía muy interesante contar con diferentes roles y diferentes puntos de vista, puesto que ante una misma acción comenta un niño lo que puede hacer, un profesor lo que puede hacer y un bombero o un rescatador en este caso, pues cuál sería su función. En el segundo nos centramos ya en cómo se prepara la actividad al medio natural, porque tenemos que tener en cuenta que las actividades en la naturaleza no empiezan cuando salimos y estamos en el campo, empiezan mucho antes de salir por la puerta del colegio. Y sí que es verdad que nosotros con nuestros alumnos salimos a disfrutar y a que ellos aprendan, pero esto no quiere decir que podamos improvisar. Entonces tenemos que tener en cuenta una serie de preparativos, como comentamos en el vídeo. En primer lugar, si se trata de una actividad educativa, esto debe de figurar en la programación general anual del profesorado. Luego, mientras estemos preparando la actividad, tenemos que realizar una adecuada prospección de campo, que esto es hacer la ruta nosotros, pero con ojos de niño, y ver los posibles riesgos que puede tener esta actividad y modificarla si es preciso. También tenemos que consultar la previsión meteorológica porque puede variar o modificar la actividad que teníamos pensada. Y es imprescindible también coordinarnos porque son actividades en las que la ratio está muy descompensada. Hay 1 o 2 profesores para salir con un gran grupo de alumnos y cada profesor tiene que saber qué tiene que hacer. E introducimos en este vídeo levemente la mochila y el botiquín, puesto que son los vídeos 3 y 4 que os voy a comentar ahora. Así que en el tercer vídeo hablamos sobre la mochila del profesorado y la premisa de la que partimos es que tenemos que llevarla siempre. O sea, salir al medio natural, igual que los niños van con una mochila y con libros al colegio, pues nosotros cuando salgamos a la naturaleza tenemos que llevarla. Comentamos en el vídeo cuál es el contenido imprescindible que debe tener y al igual que cuando vamos al supermercado hacemos una lista de la compra con lo que tenemos que llevar para que no se nos olvide la mitad en el supermercado cuando lleguemos a casa, pues apostamos por el uso de las checklists o las listas de control para cuidar su preparación, porque olvidarnos algo en casa que necesitemos en la naturaleza puede derivar en un accidente. Luego, el cuarto de los vídeos es un vídeo específico del botiquín, que para nosotros es el gran olvidado en estas actividades, y comentamos los tipos de botiquín, puesto que no es lo mismo el botiquín que puede llevar un niño cuando salga a la naturaleza, que puede ser contener tiritas, jabón y alguna cosa más, que el botiquín de un profesor de educación física que esté en el patio a el profesor de educación física en el medio natural que pueda necesitar más material y además una ampliación para grupos. Y comentamos el contenido y además que tenemos que asumir la responsabilidad porque nosotros en ese momento tenemos la custodia de nuestros alumnos. Pero también somos conscientes de que si el accidente lo permite o las circunstancias, podemos delegar cierta responsabilidad en nuestro alumnado, haciéndoles que ellos hagan la cura si es sencilla o que irles comentando o explicando lo que estamos haciendo. En el quinto vídeo hablamos ya de cuando salimos a realizar la actividad, el control que tenemos que tener, que hablamos de 2 tipos de control. Primero, el control del tiempo y el control del grupo. Con el control del tiempo nos referimos al control del tiempo cronológico, o sea, calcular cuánto tiempo nos va a llevar
realizar esta actividad y dejar margen de tiempo para volver o al colegio o al punto de origen o al final, pero también controlar el tiempo meteorológico porque podemos tener que adaptar o modificar la actividad in situ mientras la estamos realizando. También damos importancia a trabajar con nuestro alumnado con materiales de orientación, que no sea hacer una ruta que nos sigan y llegar, sino que ellos también se sepan desenvolver en este entorno. Y hablamos también del control del grupo según la edad, puesto que si salimos con el alumnado infantil sí que queremos tenerles siempre muy a la vista y con nosotros, pero si salimos con alumno de bachillerato de la universidad, pues podemos dejarles walkie-talkies y que podamos tener un control más fluido. Y los dos últimos vídeos que tenemos diseñados es, a pesar de toda la preparación y lo cuidadosos que hemos sido en que no sucedan accidentes, pues estos pueden tener lugar. Entonces, el sexto vídeo habla del autosocorro, introducimos los protocolos de actuación en caso de accidente y decimos que esta tarea requiere formación por parte del profesorado. Hablamos de que estas actuaciones requieren un triaje básico, será el profesor el que tenga que diferenciar si el accidente que ha sucedido es leve, grave o es una emergencia, y hablamos también de algo que pensamos que se queda muy olvidado, que es qué tenemos que hacer después de que suceda el accidente, porque nosotros seguimos en una actividad educativa y seguimos con un grupo, tenemos un accidentado, pero también tenemos un grupo. Y en el último de los vídeos hablamos de cuando tenemos un accidente, pero no sabemos apañárnoslas solos, digamos, y tenemos que comunicarnos con el servicio de emergencias, el 112, e introducimos cómo va a ser esa conversación, qué datos les tenemos que decir y también qué hacemos hasta que ellos llegan y una vez que llegan, cómo podemos colaborar con ellos, que lo que tenemos que hacer es ponernos a su disposición. Y luego nos faltaría por diseñar, grabar, maquetar, etcétera, introducir a los alumnos en cómo pueden preparar ellos una salida, luego un vídeo sobre el código FEDME y un vídeo sobre cómo los alumnos, aunque sean pequeños, pueden actuar ante un accidente de forma paulatina según la edad, pero sí que podemos delegar en ellos su responsabilidad y tener un papel importante en esta actuación. Muy bien, gracias Marta. Bueno, pues en Express, porque claro, son algunos de los vídeos, como veréis, algunos son largos, porque de alguna manera lo que hacen es exponer mucho contenido y a veces pues hay que vérselo seguramente 2 veces. Estos vídeos, en un inicio, en lo que fue el primer vídeo de presentación, se hizo una especie de validación inicial, se pasó a un grupo nutrido de personas que, bueno, o bien eran expertos porque son maestros, o bien son bomberos, o expertos en servicios sanitarios, etcétera, y nos dieron su opinión sobre cómo orientar estos vídeos, que nos ayudó mucho a ir configurándolos. Una vez que teníamos estos 7 vídeos, que son los principales, hemos hecho una evaluación nuevamente. Muchos de los que estáis escuchando seguramente habéis participado en ella, y esa evaluación nos ha devuelto alguna información que nos ha ayudado a definir estos 3 últimos que vamos a hacer. Uno de ellos, como ha dicho Marta, se va a centrar precisamente en cómo se puede adaptar el código de seguridad al profesorado y qué es lo que tiene que hacer, y sería como ese vídeo de síntesis de todo lo que hemos visto. Y los otros 2 vídeos que van a estar orientados a hacer un vídeo práctico y útil para poderlo utilizar en clase cuando trabajemos con los niños. Bien, como decíamos, todos estos vídeos están vinculados a una serie de infografías. Estas infografías lo que pretenden es, pues ya sabéis cómo funcionan hoy en día, estamos muy vinculados a la información visual, y entonces lo que hemos intentado ha sido transformar todas estas ideas en documentos que sean fáciles de entender. Hay algunos que son más densos que otros. Voy a pasar rápidamente a presentaros cada uno de ellos y luego ya vosotros podréis irlos consultando. Bien, no sé si estoy ahora mismo, sí que estoy compartiendo, ¿verdad? La pantalla. Bien, la primera está relacionada precisamente con esa fase inicial que hablábamos de preparación de las actividades. Por eso lo llamamos el pre-pros, sobre todo porque es la preparación, pero además en una parte muy importante que es la prospección. Esa parte que a lo mejor en otras actividades educativas no es tan necesaria, pero que en educación física
cuando salimos al medio natural o en educación infantil, cuando tenemos que salir con los niños en un espacio fuera del centro, es fundamental. Bien, en esta infografía hemos intentado representar la relación del profesor con cada uno de los miembros de la comunidad escolar, ¿verdad? Y cómo tiene que haber un contacto y una comunicación frecuente, y con otros elementos que son externos y que nos exigen pues, solicitar autorizaciones, informes, etc. Y aquí, de alguna manera, sintetizamos esas ideas. En el segundo vídeo, como ha anticipado ya Marta, le damos mucha importancia a la mochila. Es imprescindible que el profesor de educación física, la maestra de infantil, el profe de secundaria de ciencias naturales, salga siempre con mochila. Sea pequeño o sea grande, la mochila lo que representa es que un profesor va bien preparado. Y para que lo hagamos con seguridad debemos salir con esa mochila. Bueno, pues aquí en esta infografía resumimos un poco cómo debe ser esa mochila y qué es lo que no deberíamos olvidar. Evidentemente habrá algún otro elemento más, dependiendo del tipo de actividad que vayamos a hacer, pero de algún modo lo que pretendemos es, sobre todo, sintetizar esa idea. Bien, las dos siguientes infografías, puesto que el botiquín hemos considerado que era el gran olvidado en educación, es muy difícil encontrar alguna normativa, algún documento oficial a nivel autonómico, ni por supuesto no lo hay nacional, que diga cómo tiene que ser el botiquín del profesorado. Es muy complicado, y menos aún cómo tiene que ser ese botiquín cuando salimos al medio natural. Bueno, pues nosotros hemos triangulado con información de diferentes fuentes y hemos adaptado las necesidades que tiene un profesor, teniendo en cuenta que no es sanitario ni es un bombero rescatador, pero tiene que poder llevar algo cómodo y que no provoque ningún problema. Bien, pues aquí, como veis, recogemos esos botiquines que deberían llevar. Esto lo que significa es que el mínimo botiquín es este botiquín básico que habría que llevar. En el momento en que la actividad se complica un poco o el grupo es grande, pues debemos llevar ese botiquín compacto. Siempre son botiquines pequeños, ya veis las dimensiones, aparece incluso una aproximación de peso. Y el botiquín extendido, que es ese botiquín que necesitaremos cuando tenemos que hacer actividades ya nocturnas o con grupos numerosos. Y ese botiquín que conocemos todos los profesores, que es el botiquín de medicinas que tenemos que llevar cuando tenemos algún niño con alguna enfermedad, ¿verdad? Que tenemos que tener, pues evidentemente, la autorización de los tutores legales y un informe médico para poderlo utilizar. En los últimos meses hemos adaptado algunas de las consideraciones que teníamos en esta infografía, las hemos adaptado a la situación COVID actual, que probablemente se va a mantener durante años, aunque la COVID no continúe, ¿no? Entonces, bueno, pues hay alguna serie de adaptaciones de los protocolos de actuación que ya hemos intentado recoger aquí. El siguiente, que es la segunda parte de esta infografía, es una lista de control con todos los elementos que debería tener cada uno de estos botiquines. Una maestra, un maestro, un profesor debería tener al menos siempre un botiquín como el que está a la izquierda, el botiquín básico. Ese no podría faltar. Incluso no debería faltar cuando salimos nosotros al campo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y luego ya vemos el botiquín compacto y el botiquín extendido. Esto está representado de tal manera que el botiquín compacto incluye lo que lleva el botiquín anterior, el botiquín básico, en ese sentido. Y el botiquín extendido incluye lo que lleva el botiquín compacto y el botiquín básico. Es decir, no quiere decir que el botiquín extendido solo lleve lo que va en esa columna. Por eso aquí aparece, como veis, esa referencia a más el BB y el BC. ¿De acuerdo? El botiquín al final extendido es un señor botiquín. Estamos hablando de un botiquín de casi 1 kilo, pero suele ser para situaciones en las que tenemos pues, muchas posibilidades de tener un problema o una situación muy variable. Bien, la cuarta se trata de una simplificación de cómo podemos actuar durante la actividad con seguridad y cuáles son los elementos que no podemos perder atención. Como ha anticipado antes Marta, el tiempo, tanto el cronológico como el meteorológico, el control del entorno, el grupo, etc. Bueno, es una infografía muy sencilla para que no olvidemos todos esos elementos que debemos de tener en cuenta. Llegamos a posiblemente la infografía más compleja de todos, que es la infografía 5. En esta infografía hemos intentado crear un diagrama de flujo donde se explique cómo deberíamos ir actuando en función de las circunstancias. Lo hemos explicado prácticamente este diagrama en 2 vídeos y aún así cuesta trabajo porque entiendo que es una infografía compleja. Así al menos nos lo habéis hecho saber cuando habéis evaluado tanto los vídeos como las infografías. Lo que expresa esta infografía es qué sucede
o qué debe hacer un profesor o una profesora cuando se encuentra un accidente. Lo primero va a ser, como veis, ver si es una sola persona o son varias, porque si son varias hay que actuar y hay que tomar unas decisiones de triaje previas, y si es solo una persona, pues ya iríamos directamente a esta valoración ABCD. Normalmente en una modalidad, como veis aquí, simplificada, no es exactamente la que utilizan los sanitarios, pero que ya nos ayuda a organizarnos un poco. Si esto lo vamos interiorizando, y es más, lo interiorizamos enseñándoselo a nuestro alumnado, probablemente cuando suceda el accidente vamos a tener todo más mecanizado. Por eso es tan importante que lo incorporemos dentro de las clases, porque nos va a ayudar a ir rodando poco a poco estas situaciones que pueden ser simulándolo simplemente. Bien, pues como veis, el diagrama de flujo va siguiendo una serie de flechas en función de cómo se van dando las circunstancias y van transitando por esas fases del protocolo famoso PAS, ¿verdad? Que en ocasiones pues, ha de alterarse cuando nos toca actuar y socorrer antes de poder avisar, ¿verdad? Bueno, pues esta sería la infografía número 5, que se complementa con estas dos infografías que vienen ahora. La número 6, que es cómo tenemos que actuar para llamar al 112 y entender un poco la lógica de cómo funciona el servicio de emergencias y cómo nos puede ayudar, y entender pues, cómo funciona la cobertura o no cobertura, qué entidades coordina el 112, qué preguntas se nos van a hacer y qué información debemos dar, etcétera, 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 cómo nos pueden apoyar, por ejemplo, un sanitario por teléfono para poder controlar la situación mientras llega el servicio de socorro, etcétera. Y luego la séptima, como decía, también complementa al diagrama de la 5 en cuanto a cómo debemos actuar para colaborar con el equipo de rescate. Como ha dicho antes Chuspe, lo mejor es que no haya un accidente y es la mejor manera de no darles trabajo, ¿verdad? Pero cuando sucede tenemos que saber actuar. Yo aquí quizá me gustaría destacar sobre todo, hay muchos elementos muy importantes, pero me quiero quedar o al menos parar en ¿verdad? En el cómo se señaliza a un helicóptero que ha habido un accidente. Tenemos la costumbre que cuando pasa un helicóptero enseguida saludamos, ¿no? O nos llama la atención y los niños saludan. En el momento en el que estamos levantando las dos manos estamos indicando al piloto que puede ser que haya un accidente. Y cuando están buscando dónde está el problema, lo que ven es un montón de gente con las manos en alto. Y es dificilísimo conocer o discernir de quién realmente necesita la ayuda. Por tanto, bueno, pues tenemos que aprender o bien a no saludar a los helicópteros, o si saludamos solo con una mano, que indica que ahí no necesitamos ayuda, ¿vale? Pero mejor si podemos, nos evitamos saludarles, que seguramente les simplificaremos el trabajo. Las siguientes infografías ya son para ir concretando los contenidos que hemos visto a través de la evaluación que eran necesarios y que el profesorado demandaba. Por ejemplo, esta infografía explica qué partes y qué información debe contener un consentimiento informado para que nos prevenga de posibles problemas legales y que las familias estén bien informadas de cómo se va a realizar la actividad y qué riesgos conlleva, etcétera. La número 10, como decíamos antes, es una síntesis del código de seguridad FedMate orientado hacia el profesorado para explicar un poco qué es lo que tenemos que hacer como profesores para poder cumplir con estos requisitos y hacer que la actividad sea completamente segura. Y luego hay una serie de infografías que son de carácter práctico. Bien, tenéis la 8, la infografía número 8 lo que explica es cómo debe ser la ropa, la indumentaria y la mochila de nuestro alumnado. Esto ya sería una infografía para utilizar con nuestros alumnos y de una manera sencilla explicar el sistema de 3 capas y un poco los diferentes tipos de vestimenta y cosas que hay que llevar en la mochila según las condiciones meteorológicas. La 8.1 es la misma, pero con 7 errores. Entonces es para trabajar con nuestro alumnado para que sepan detectar cuáles son los errores que podemos cometer. Los errores que hemos puesto aquí son bastante frecuentes. Bueno, pues podéis jugar también vosotras y vosotros para descubrir cuáles son esos errores. Seguimos con las infografías para utilizarlas con nuestro alumnado. Esta es una ficha de registro para ir anotando cómo es la previsión meteorológica en los días clave que consideramos que podemos utilizar este registro. Esto es
Cuando quedan 14 días, que es la anticipación máxima que nos puede dar una previsión meteorológica hasta ahora, aunque sea con muy poca certeza, pero ya vamos teniendo una idea. Y además nos quedan 2 semanas para que se realice la actividad en el cole, con lo cual estamos en el mismo día de la salida, con lo cual afecta al mismo profesorado, ¿no? De cara a que nos empecemos a organizar. Cuando quedan 7 días, lo mismo, pero con menos margen de maniobra. Luego ya cuando quedan 3 días, porque las previsiones son bastante certeras a falta de 3 días, evidentemente el día anterior y el mismo día. De esta manera podemos marcar o señalizar cuál es la previsión y el alumnado empieza a coger costumbre de consultar la previsión meteorológica, que no es mirar la previsión que nos da el móvil. Se trata de que aprendan a utilizar páginas especializadas, ¿no? En España ya sabéis que la principal es AEMET, pero hay otras tantas que nos pueden dar una información importante. Y luego en estas casillas en blanco podáis utilizarlas para que ellos vayan haciendo registro de qué decisiones han tomado, por ejemplo, de ropa que se van a poner, etcétera, de cara a la actividad en función del tiempo que va haciendo. Bien, la siguiente es un carnet, el carnet de la montañera o montañero seguro, y es un carnet para que vosotros lo podáis imprimir y se lo podáis dar a los niños, lo personalizáis y vais a ir registrando algunas de las cuestiones más importantes que tienen que ver con la educación para un buen montañero, para un buen deportista en la naturaleza, que es cuidar bien del medio natural, actuar con seguridad, llevar siempre bien preparado el equipo y trabajar de manera colaborativa con sus alumnos. Y aquí trabajando, pues, por ejemplo, con gómez de colores o con pegatinas, podamos ir indicando al alumnado si está consiguiendo ser un buen montañero a lo largo de ese proyecto, unidad didáctica que estéis desarrollando. Las siguientes infografías siguen siendo de aplicación didáctica. Esta que vais a ver ahora es para trabajar sobre historias que acaban mal. Me imagino que muchos de vosotros y de vosotras conoceréis la sección de lecciones aprendidas del Comité de Seguridad de la FEDME, en la cual pues, cuentan historias reales de sucesos que han ocurrido y que aprendiendo de ellos pues nos van a permitir intentar evitar volver a tropezar con la misma piedra. Bien, bueno, pues aquí lo que hacemos es trabajar con los niños un poco en esa misma idea. Bueno, niños o adolescentes. Son 4 historias, como veis aquí, que están hechas en viñeta y en 3 fases, en 3 pasos, nos muestran pues una situación que comienza tomando una mala decisión y termina siempre con algún problema. Y a partir de ahí podéis trabajar el qué decisiones puede ser que debieran haber tomado y reconducir esa posible historia. La siguiente es para trabajar con los niños, está muy pensada para niños de infantil y primaria, el que podáis recortar un teléfono móvil y que podáis introducir a través de dinámicas de juego simbólico, etcétera, las llamadas al 112 y que se acostumbre, porque ya conocéis, seguramente habéis escuchado más de alguna noticia de algún niño pequeño que ha sabido actuar y ha salvado alguna vida precisamente por saber llamar al teléfono de emergencias. Y a la derecha encontráis pues, la secuencia de las preguntas más típicas y más fundamentales que tienen que interiorizar los niños de cara a lo que tienen que decir y comunicar cuando se produce un accidente. Bien, ya estamos por la penúltima. Esta está relacionada con 3 rutinas de pensamiento que hace que los niños aprendan poco a poco a interiorizar determinadas acciones y a mantener el control y la calma cuando se produce un problema. Esto también nos lo podemos aplicar nosotros. Y aquí veis estas 3 rutinas. La primera es, si cuando se produce el accidente me pongo nervioso, pues utilizar la técnica de la tortuga. La de en medio es cuando se produce un accidente, lo primero que nos tenemos que plantear es qué es lo que ha pasado, qué es lo que puedo hacer y luego qué es lo que sé hacer. Ya sabéis que actuar mal es casi peor que no actuar, pero siempre hay que actuar si es que tenemos una emergencia, sobre todo cuando son urgencias vitales. Y en último caso, la secuencia de llamada al 112, ¿vale? Que la hemos llamado QDQ teléfono y que es qué ha pasado, dónde estamos, quiénes están implicados y por último dar nuestro número de teléfono para que nos puedan seguir asesorando o manteniendo el control. Nada, y por último una infografía relacionada con... Bueno, esta da error por lo que estoy viendo.
una infografía relacionada con las pegatinas estas, los gomets, para que lo podáis pegar en el carnet o lo podáis pegar en algunas herramientas de evaluación para valorar un poco el aprendizaje de los niños. Bueno, pues estas son básicamente los materiales que hemos podido elaborar hasta el momento. Vamos a seguir trabajando, como hemos dicho, en esos vídeos que nos faltan, a partir de la evaluación que habéis hecho muchos de vosotros estos últimos días. Y vamos a elaborar alguna infografía más, como por ejemplo alguna herramienta para evaluar riesgos y para que os resulte más sencillo identificar los peligros en las actividades, y algún otro material que podáis utilizar en clase. Y bueno, no sé, Marta, tú que estás por ahí, ¿crees que me olvido de alguna cosa que haya que comentar? No, yo creo que más o menos está todo dicho, que esperamos que os sirvan los vídeos, las infografías, las actividades para que os animéis como profesores a salir, que una vez que se da el paso ya es muy difícil dejarlo. O sea, casi te cuesta volver a los gimnasios. En mi caso, en educación física, cuando tienes que volver allí, habiendo salido fuera, cuesta bastante. Marta ahora ya por fin es maestra y ha podido poner en práctica muchas de las cosas que ella ha estado desarrollando durante su formación inicial y además durante estos proyectos. Y un proyecto muy bonito, que es el que está realizando precisamente ahora con su trabajo fin de máster, está relacionado precisamente con la puesta en práctica de esto que estamos hablando. Es decir, que lo que estamos aquí hablando, en parte, no todo, lógicamente, pero hay parte de todo esto que proviene precisamente de la propia experiencia con niños, por ejemplo, de infantil, ¿verdad, Marta? De salir con ellos fuera y de ponerse las pilas ellos mismos, chavalucos de 3, 4, 5 años, que bueno, cuéntalo tú, que si quieres, un poco la sensación que da, cómo se implican y cómo se motivan ante esto. Es lo que más les gusta, o sea, es la actividad, la hacemos los jueves, las 2 últimas horas después del recreo. Yo estoy en Soria y salimos al Pinar, que tenemos cerca del cole, y damos clase allí. O sea, si tenemos que hacer fichas, hacemos fichas allí. Si tenemos veo yo que hay algo de las regletas de matemáticas que no lo están adquiriendo bien, pues en lugar de medir en clase, medimos palos que se encuentran o piñas o lo que se encuentre. Y es lo que más les gusta. A mí me ha tocado estar confinada 2 veces y no hacían esas actividades los jueves, y muchos padres me escribían que los niños llegaban a casa enfadadísimos porque no habían podido salir, que era lo que más les gustaba, que porque con otros profesores no sabían. Y luego a los niños les encanta. Y el tema de primeros auxilios, nos pensamos que al ser niños de 3 años no pueden hacer nada, y los míos se saben el número de emergencias desde el primer día. Bueno, menos un niño que se sabe el 1, 2 y 3, lo del 1, 1, 2 no lo aprendió todavía, para él es el 1, 2 y 3, pero saben hacerlo, les encanta. Cada vez que ven un helicóptero saben cómo saludarle, y luego van a casa y se lo explican a sus padres, todo lo que han aprendido allí. Entonces es un aprendizaje muy transversal y muy significativo para ellos, que piensan que están jugando, o sea, es un juego más para ellos, pero es un aprendizaje muy, muy útil. Muy bien, bueno, pues para que veáis que esto no es solo teoría y vídeos y cosas así en el ordenador, que esto es pura realidad. Sabía yo que, por eso preguntaba si me olvidaba alguna cosa, me olvidaba comentaros que en breve va a salir un documento que estamos elaborando precisamente para explicar todo esto. Es decir, lo mismo que hemos explicado, pero más en profundidad. Hemos elaborado un documento que, por un lado, explica todo este proyecto, un poco las ideas que acabáis de ver, lo va justificando de alguna manera, y una vez que está explicado y justificado, hay una serie de recomendaciones y orientaciones didácticas, conexiones con otros proyectos, como por ejemplo el de Jacinto y sus amigos, y el trabajo que tienen de seguridad, que es muy, muy interesante, que además han incluido un vídeo específico sobre el código de seguridad FEDME, muy, muy salado y que es muy útil para utilizarlo con niños. Bueno, aquí viene un poco la información de la evaluación para que se vea la justificación. Y luego estas propuestas didácticas, que son 6 propuestas didácticas progresivas en el tiempo, una serie de recomendaciones específicas para cada etapa, desde infantil hasta bachillerato, y las 6 propuestas didácticas que se pueden aplicar con adaptaciones casi en todas.
Las primeras están orientadas más a pequeños, las últimas más a los más mayores de secundaria, pero desde luego con adaptaciones se puede bajar la edad de las últimas y se puede subir la edad de las primeras. No sé si estoy jugando al trabalenguas, pero de alguna manera que veáis que va a ser una especie de proyecto global que puede ser aplicable y utilizable prácticamente en todas las etapas educativas. Bueno, está ya en el horno, nos faltan algunos detalles de revisión y lleva consigo al final anexas pues todas las infografías que ya habéis visto en esta presentación. Y nada, pues muchas gracias. Me imagino que pasaremos ahora a un turno de preguntas, Javier. Sí, O si de alguno intervenciones, se comentarios, lo anima que a quieran. preguntar, sí que están dando las gracias, felicitando por el proyecto. Noelia García, magnífico proyecto, muchas gracias. Marúa Mayorga también, muy interesante, gracias por la gran labor realizada. Desde Canarias, muchas gracias. Luego, Miquel Albandot nos pregunta, ¿puedo usar el material para formación de monitores, monitoras de tiempo libre? Sí, efectivamente en el documento que justo hablaba ahora, comentamos que aunque estamos hablando de educación en la naturaleza y casi siempre estamos relacionándolo con educación formal, esto vale para la educación no formal, evidentemente, porque esto mismo nos lo tenemos que plantear cuando somos monitores de tiempo libre, incluso si somos padres y madres de familia y salimos con los hijos y con los amigos de los hijos o con los primos, también deberíamos plantearnos esto. Es decir, entiendo que esto es útil y aplicable para muchos contextos. ¿Alguna felicitación más? De Miguel Jiménez, de Katia Hueso, José Antonio Bardasco nos comenta, los vídeos que he visto son geniales, estoy aprendiendo mucho y me ha habitado geniales ideas. Hay cosas que no las ponía en práctica y todo es muy importante, como la mochila de por si acaso, si sol, si llueve, etc. Aquí por la montaña palentina suelo hacer lo que llamo senderismo gamificado, donde los alumnos y alumnas toman roles de personajes para hacer la ruta lo más amena posible, hasta que ello sea suficiente satisfacción y premio disfrutar de la naturaleza. Nos deja ahí un vídeo, un enlace. Y luego tenemos Francisco Javier, gracias José Antonio Bardasco. Francisco Javier García Guijarro, que levanta la mano. Entiendo, te voy a activar el micrófono y si quieres... Bueno, sí, quería decir solo que si viene de José Antonio es de fiar, porque él es profe en secundaria y tiene una trayectoria y una experiencia de muchos años y nos encantará conocer pues qué tal lo ha visto todo y si puede aplicar alguna de estas cosas, si nos puede dar feedback para aprender más, pues mejor, porque es un gran experto. Francisco Javier, que habías levantado la mano, te estoy activando el audio. Ahora creo que depende de ti que actives tu micro y si quieres nos lanzas la pregunta o nos la escribes. Bueno, felicitaros desde aquí, desde Murcia, desde la Federación y de varios grupos que estamos adheridos a ella, pues la iniciativa y el bien hacer que estáis dando a este tema de la seguridad en montaña y sobre todo con los niños y los adolescentes. Muchas gracias, Francisco Javier. A ver, Este vídeo que decía yo antes precisamente viene de ahí de vuestra tierra, el del código FEDME lo hicisteis allí en Murcia y es un gran vídeo en colaboración con Thinking Healthy y demás. Es un buen proyecto ese. Sí, el coordinador es Pablo, el compañero nuestro, y la verdad que se mueve mucho y le gusta mucho el tema de la seguridad en montaña. Vale. Nos pregunta, creo que es Tati Martínez, por favor, ¿qué normativa hace referencia a los ratios? Yo creo que este es un tema siempre recurrente. Si sí, y la respuesta siempre es la misma. Depende de comunidades autónomas, tanto para decidir cuáles son los ratios como para no encontrar información precisa que los determine. Es decir, que ni siquiera en la educación formal, que debería ser el lugar donde más atado debería estar todo, hay ni consenso y en algunas comunidades autónomas ni siquiera hace referencia a cuántos profesores tienen que salir con cada grupo, por ejemplo. En algunas comunidades autónomas puede salir perfectamente un profesor con todo el grupo de clase. En otras, sin embargo, por ejemplo, en infantil obligan a ir siempre 2, independientemente del número de niños.
eso varía demasiado. Y en el estudio precisamente que hizo Marta en su momento vimos que pues no había homogeneidad en esto. Ni siquiera había, por ejemplo, referencias a lo que tiene que llevar el profesor en el botiquín ni nada de esto. Entonces, desde luego, hay que ir haciendo una llamada de atención para que haya cierto consenso y que empiecen a definir estos temas porque son complejos. La ratio es un problema claramente económico, no hay que meterse más historias. Es decir, hablando en plata, no es una decisión pedagógica. Es una cuestión de que si establecen determinados ratios, tendrían que garantizar que hubiera un número suficiente de profesores para poder cubrir esos ratios. Entonces, es mejor no mojarse. Dalmau, Josep María Dalmau, ¿estás por ahí? ¿Tienes el micro activado? Buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitaros. No he podido hacerlo por el chat porque no sé por qué, pero lo tengo deshabilitado. Pero va por delante las felicitaciones de este proyecto que creo que, además de potenciar pues, la seguridad como concepto vital y prioritario en la actividad física en la montaña, creo que para los que somos formadores de maestros nos viene muy bien porque son materiales pues, actuales, innovadores y que permiten pues esto, una formación actualizada que al final revierte en las aplicaciones de actividades de la naturaleza en la escuela. Yo os quería comentar una cuestión en la cual nos está preocupando un montón aquí en La Rioja, no sé si también lo percibís en otras comunidades y creemos que ahora mismo la inseguridad de realizar actividades en la montaña o actividades en el medio natural más cercano a un colegio, como pueda ser un parque, es la afluencia de diferentes colectivos que hay en el mismo espacio. La semana pasada tuvimos dos problemas haciendo unas actividades con niños, precisamente una por un medio atropello de una bicicleta y otro por un perro de un señor que lo estaba paseando. Tenemos un problema tremendo en la montaña cuando, pues, desde después de la pandemia, la afluencia de senderistas, de ciclistas, de mountain bike, de familias caminando, pasando por las mismas sendas o los mismos trayectos que, bueno, de momento Medio Ambiente se está planteando realmente empezar a actuar porque hay que regular pues quién tiene que pasar por allí, porque continuamente cada semana hay un accidente de un atropello de una bicicleta bajando por una senda con un senderista que estaba subiendo. Cuando no son trampas de cazadores porque no quieren que accedan pues ni senderistas ni ciclistas y causan bueno, pues accidentes poniendo cables escondidos, poniendo trampas. Y bueno, esto es un problema real que nosotros nos estamos encontrando y creo que está poniendo en jaque la seguridad ahora mismo. O sea, todo lo que estáis hablando me parece perfecto, pero realmente estamos viendo que no sé si habría que plantearse desde estas iniciativas indicaciones sobre este tema. Nosotros, por ejemplo, estamos ya actuando a nivel de clubs de ciclista, proporcionar páginas web donde el ciclista que va a salir al día siguiente tenga que asegurarse por donde pase que no haya un coto de caza o una batida o que no sea una zona reconocida de senderismo. Entonces, bueno, ahora mismo incluso hay, digamos, hay denuncias expresas por lo penal por problemas de estos. Incluso hay gente que hace sendas por su cuenta y luego uno se cae y aparece un abogado. O sea, está habiendo allí un batiburrio que nos estamos reuniendo, medio ambiente, confederaciones, para ver cómo podemos atajar ese tema, porque al final son accidentes lo que están pasando. O sea, no es un tema ahora de gente que se está perdiendo o se está cayendo, sino es un problema de choque de colectivos. Bueno, no me enrollo más y no sé si por ahí
No sé si se podría hacer algo en este sentido. Sí, hay una parte de lo que hemos desarrollado que no... A ver, evidentemente este proyecto está destinado a prevenir accidentes y saber actuar, sobre todo esta segunda parte, saber actuar. El origen es saber actuar en caso de accidente y luego, obviamente, no queríamos tratar solo ese tema y hemos tocado algo de prevención. Uno de los aspectos que aparece en la infografía primera y en el vídeo que se centra específicamente en cómo preparar tu actividad, hay algunas de las propuestas que hacemos que van orientadas precisamente a la gestión, que no parece que tenga que ver directamente con los accidentes, como por ejemplo solicitar autorizaciones, incluir estas actividades en la programación general anual, hacer un buen consentimiento informado, informar a las autoridades cada vez que hagamos algo, aunque no nos exijan tener que tener una autorización, etcétera, de tal manera que nos prevenga. Es decir, esto que comentas lo hemos vivido todos como profesores. Es decir, tú te vas a un sitio sin dar cuentas a nadie y te puedes encontrar con un problema. Sin embargo, cuando tú ya has pedido una autorización o has informado que vas a ir, ya se nos ha dado algún caso, has hablado de ciclismo, precisamente aquí hemos tenido el problema con ciclismo, en el que una carrera que ya estaba autorizada ha logrado cancelar una cacería, una montería, en su propio coto de caza. ¿Por qué? Porque habían autorizado y como habían autorizado tuvieron que corregir completamente la cacería, una montería estamos hablando, que no es moco de pavo, precisamente porque estaba autorizada. Es decir, también hay algunas gestiones previas que tiene que hacer el profesorado que puede prevenir estas situaciones. Y además lo que hacemos es visibilizar de cara a las administraciones que salimos con los chicos al campo. No es solamente un lugar donde está el ganado suelto, donde están cazando, sino que salimos con cierta frecuencia. Y cuando hablamos ya de parques urbanos, etcétera, pues ya ni os cuento la confluencia de usuarios y de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos haciendo las cosas bien, vamos a prevenir también accidentes y vamos a visibilizar más este trabajo que para nosotros es básico. Gracias, Dalmau. Sí, sobre lo que comentaba Dalmau, añadir también lo que es la convivencia entre ciclista y senderista, más en el medio natural. Sí que se está trabajando ahora desde la Federación Española de Deportes de Montaña con la de ciclismo. Bueno, se ha formado un grupo de trabajo y la idea es pues, que de ahí salgan algunas recomendaciones o consejos para intentar mejorar eso. Vale, nos preguntaba también Tati otra vez si nuestro seguro, entiendo que eres maestra, Tati, nos pregunta, ¿nuestro seguro de responsabilidad civil como docentes nos cubre en marcha con raquetas de nieve, esquí, barrancos, espeleo, siempre y cuando la actividad esté programada en el PGA? Gracias. Bueno, esto va a depender mucho del centro en el que estés, de la comunidad en la que estés y la etapa. Por eso Javier decía que entiende que era en primaria. Porque, por ejemplo, a nivel personal podemos suscribir nosotros un seguro, que puede ser colegiándote o suscribirle simplemente individualmente o con algún colectivo. El centro también está cubierto por la consejería correspondiente y, desde luego, como la responsabilidad civil no la decide nadie, sino que la decide el juez, pues nosotros lo que podemos hacer es que si el juez estima que somos responsables, entonces el seguro cubre con esos gastos. Pero en todo caso, no se trata solo de saber qué tipo de actividades cubre, sino sobre todo de haber dado cuenta de que esa actividad ha sido comunicada, como tú bien dices, que esté en la PGA, que haya sido aprobada. Eso va a permitir que la responsabilidad se comparta, que no sea solo y exclusivamente nuestra como profesores, porque ha habido una autorización. Luego el consentimiento informado es fundamental para prevenir todo este tipo de cuestiones, para que no puedan decir las familias que no sabían a qué iban los niños y sobre todo porque el consentimiento bien hecho resuelve o previene de que se produzcan problemas, porque al estar informados tanto las familias como los niños, pues por ejemplo los niños van a ir mejor equipados o van a reaccionar mejor a cualquier problema que pueda ir surgiendo. Pero de momento depende mucho de si tú tienes algún seguro personal y de que efectivamente esté la información recogida en los documentos oficiales del centro, que eso te va a dar un soporte porque va a ser el centro. Javier, que además es del equipo directivo de su centro, te puede
te puede decir, y los que sois equipos directivos, lo importante que es dar parte e informar con antelación de todo lo que se va a hacer. No sé si hay alguna pregunta más o alguien que quiera intervenir. Por aquí, alguna felicitación más. Esther Villanueva, Pablo Barrial, felicitando. Juan José, buen día. Bueno, hay algunos comentarios que van en la línea de que van a darle difusión. Se lo agradecemos mucho. Y además, si nos dais feedback, no sé si, Marta, tú puedes poner en el chat el enlace al formulario de evaluación de los vídeos para que nos puedan dar feedback de... ya tenemos muchas respuestas, insisto, muchos de vosotros seguramente que estáis aquí viendo esta presentación porque os ha llegado la información a través del proyecto que estamos haciendo con el TFM de Marta. Hay un formulario de evaluación que después de haberlos visto los vídeos en la infografía nos podéis dar un feedback para aprender un poco más y irlo mejorando. Entonces... sí, ahora mismo lo pongo. Marta nos va a poner un enlace que es un formulario online que cuando os veáis los vídeos tranquilamente desde la playa este verano, pues nos deis el feedback de cómo ha ido, cómo lo habéis visto y así vamos aprendiendo y sobre todo porque estamos ahora justo trabajando con los vídeos que vamos a usar en clase, es decir, un vídeo que vamos a poner a los niños en el cole y que les ayude por un lado a aprender a organizarse para salir a una actividad y por otro lado a cómo actuar en caso de que presencien un accidente. Entonces, bueno, pues nos interesa mucho vuestra opinión. Vale, bueno, Tati Martínez nos insiste con los de los ratios. Nos dice, es profesora de secundaria en Cantabria. Pero bueno, no sé si lo estás viendo, Darío, la pregunta te la... A ver, sí. que la busco. Una Sí. solo docente realiza una marcha a pie o en bici con un grupo de 20 estudiantes de secundaria sin que en su comunidad autónoma exista normativa concreta y sucede un accidente. ¿No podrían buscarnos las vueltas el juez por salir solos? Desde mi opinión, esta incertidumbre es un condicionante para desarrollar actividades de este tipo. Gracias de Sí, nuevo. yo estoy de acuerdo con Tati en que eso es un nivel de incertidumbre y cualquiera de las acciones que llevan consigo una decisión de un profesor que no esté avalada por una norma, digamos, siempre nos genera incertidumbre. Pero partiendo del botiquín famoso que estamos hablando, es decir, ¿qué tengo que llevar en el botiquín? No sé lo que tengo que llevar. Bien, pues si no hay una especificación en tu comunidad autónoma diciendo de cuántos profesores tienen que ir, tú en el consentimiento informado transmites a las familias quién va a ir con los niños, cuántos sois, en qué condiciones y la importancia que tiene, por ejemplo, si una persona tiene que ir con 20 chavales, la importancia que tiene la conducta impecable, vamos a decir así, del alumnado. Lo importante que es, ahí lo vais a ver en el documento cuando compartamos el documento, lo importante que es implicar al alumnado en que las cosas vayan bien, no solamente son pasajeros de un autobús, tienen que ser más o menos conductores de ese autobús, que me refiero a la ruta o a la actividad que vayáis a hacer, y si el consentimiento informado está bien hecho, las reglas de juego están claras desde el principio. Están claras para el centro en la programación general anual, están claras para las familias, para el alumnado y para vosotros. Y si tienes que salir tú sola con 20, pues tendrás que salir tú sola con 20, pero todo el mundo sabrá cuáles son las reglas de juego. Y es muy difícil que un juez te busque las vueltas cuando han quedado claras esas reglas de juego desde el principio. Es verdad que hay comunidades autónomas que dejan esto más regulado. Eso sí es cierto. Pero cuando te encuentres con una que no lo tiene, pues tienes que atar tú todo. Y una de las mejores herramientas, desde luego, es incluirlo en los documentos de programación del centro y el consentimiento informado sin lugar a dudas, aparte de implicar al alumnado en este tipo de cuestiones. Bueno, pues hay unas ahora... manos por ahí, me ha parecido levantadas, o las han bajado. Son las de antes, Francisco Vale. Javier y José María Dalmau. Y pues yo creo que llevamos un poquito más de una hora. Pues si os parece lo damos por finalizado. Perfectamente.
agradecemos mucho el acompañamiento. Agradezco a Javier Calle, que con su centro se ha volcado en que esto salga adelante. Ya nos hubiera gustado hacer más cosas, ¿verdad? Y a Jesús, a Chuspe, porque desde hace ya muchos años nos ha estado acompañando en otros proyectos más chiquititos y nos ha ido dando ideas de cómo teníamos que enfocarlo desde nuestro ámbito de la educación. Y desde luego el motor, que es Marta, que es la que está ahí año tras año centrada en estos temas y que la ilusión más grande es que además ella ahora lo está viendo en directo con sus niñas y sus niños pequeños, además, y con los de primaria, y se está dando cuenta de la utilidad que tiene poder trabajar de esta manera. Así que muchísimas gracias y nada, seguimos ahí. Por mi parte, nada más, daros las gracias a los 5 que habéis liderado este proyecto y que lo habéis llevado a cabo. A Carlos Puerto también, que andaba por ahí, que es el que se ha encargado de hacer las grabaciones y montajes, y a los que habéis estado aquí. Especialmente pues, los de Castilla y León simplemente por proximidad, porque desde la Federación tenemos algunos proyectos que vamos a lanzar relacionados con estos temas que iremos trasladando a los colegios para intentar mover estas actividades en el ámbito escolar, pero en cualquier caso, pues todo lo que podamos hacer online o toda la información que esté disponible en la página web, pues cualquiera podéis hacer uso de ella y hacernos llegar vuestras sugerencias o comentarios. Así que por mi parte, pues nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Que vaya bien. Adiós. Adiós, un abrazo, que vaya bien. Un saludo a todos.